Buenas tardes, buenas tardes. Qué honor, una gran bendición estar aquí como cada sábado en el espacio Cápsulas del Dr. Metivier. Hoy tenemos un día maravilloso, un día precioso que nos ha dado el Señor. Y sin lugar a duda, este día que ha iniciado bajo bendición, bajo una capa gruesa de la gloria del Señor, pues así va a terminar. Así que en esta tarde nosotros estamos aquí para bendecir y ser bendecido. Tu presencia, tú como parte de nuestra audiencia que nos sigue, pues con ello tú nos bendices. Así que en esta tarde tenemos un tema poderoso que vamos a estar desarrollando y para ello tengo aquí al pastor, amigo, compañero de milicia, Wilson Fenelón. Pastor, Dios lo bendiga. Qué bendición estar junto a usted en esta tarde compartiendo las verdades de Dios. Amén, gracias mil. Igual a usted, para usted las bendiciones sean multiplicadas. Para la audiencia de este programa, la cápsula del Dr. Metivier, para mí es grato siempre que tengo la oportunidad de poder compartir con esa audiencia maravillosa, ser bendecido y bendecirle en el nombre del Señor. Y esta plataforma, ni decir, que sigue creciendo en nuestro municipio aquí en Boca Chica. Bendiciones para ustedes, espero poder serle de edificación. Bueno, señores, hoy tenemos un tema que es el tercer sábado que nosotros estamos rodeando este tema y estamos tocando destello de este tema y con ello intentamos activarte, intentamos despertarte, intentamos que te acondiciones para conocer realmente con quién tú estás peleando, quién tiene de frente, quién es tu enemigo, quién te está haciendo la guerra. Entonces, la semana antes pasada hablamos de ataques demoníacos. El sábado pasado hablamos de estado mayor, ¿verdad? De los espíritus demoníacos. Y hoy venimos con el tema espíritu territorial. Esos elementos que están diseminados por el mundo, hoy lo vamos a desenmascarar, en esta tarde. Así que, ojo, atento, y ya tú sabes, las comunicaciones están abiertas. Quiere llamar, quiere aportar, quiere preguntar. Aquí estamos en esta preciosa tarde para bendecir y ser bendecido. Así que, pastor, nosotros a veces estamos mirando las enfermedades, mirando la familia, mirando los desastres en los municipios, en los pueblos, en la sociedad, y la gente realmente no sabe por qué tanta problemática, por qué tanta conjetura, tanta violencia, por qué tantas situaciones. Bueno, justamente hoy nosotros queremos entonces hablar a nuestra audiencia y hacerles saber que hay instrumentos demoníacos que han sido lanzados al mundo, ¿verdad? Y están diseminados por todo el mundo para hacer crear situaciones, crear enfermedades, crear matanzas, crear accidentes, crear situaciones gubernamentales, una serie de situaciones que hoy queremos tocarlo. Queremos tocarlo para bendecir. A mí me gustaría, pastor, escuchar de usted alguna palabra de advertencia para la gente que no sabe a veces que los espíritus demoníacos territoriales lo están rodeando y a veces están por su casa y se meten también y ellos no saben a veces por qué las manifestaciones. ¿Qué usted puede advertir sobre esto? Muy interesante el tema que nos trae nuestro pastor Fernando Metivier para crear conciencia de los espíritus territoriales. Y como bien el término mismo ya acuña la idea de territorio, un espacio geográfico donde fuerzas de la tiniebla han sido asignadas para generar caos en el entorno donde ha sido asignado, en la comunidad o en la geografía a la que se ha sido asignado. Y es bueno decir que esos espíritus territoriales son espíritus que la Biblia lo define como espíritu inmundo. Es decir, fuerzas de la tiniebla
que hacen presión o tensión o son fuerza contraria al propósito de Dios. Por eso entonces es que la comunidad es buena, que esté bien advertida, que esté consciente de las situaciones que se dan cuando esas fuerzas de la tiniebla toman posesión, porque han sido asignadas para ese espacio y crean caos, crean problemas, crean enfermedades, crean malestares. Por eso, pastor, nosotros podemos ver que hay comunidades que usted lo puede definir con un tipo de acciones, con un tipo de aptitudes. Se dan en el caso de comunidades que hay mucha prostitución, que hay mucha drogadicción, que hay mucho robo, que hay intranquilidad, que no hay estado de estabilidad en sus habitantes. Y por eso, pero es creado, son fuerzas de la tiniebla, creada e enviada a crear caos en esa comunidad. Por eso es importante que la comunidad y la sociedad en sentido general pueda entender el valor que juega la iglesia cuando una iglesia llega a un territorio. E incluso la iglesia misma es interesante. Escudriñando un poquito yo más a fondo el tema de los espíritus territoriales, nos damos cuenta que antes incluso de la iglesia ir a un territorio, poseer a un territorio, es bueno que la iglesia haga, pastor, un mapeo en el mundo espiritual para que la iglesia pueda conocer con qué entidades demoníacas se va a enfrentar en el territorio, qué fuerzas de la tiniebla están gobernando en el territorio. Y a medida que la iglesia puede conocer estos elementos, entonces la iglesia puede ser más efectiva en el desempeño de sus funciones, que tiene que ver con bendecir a la comunidad. Pero antes de que la comunidad sea bendecida por la iglesia, entonces esos poderes que están en la región deben ser desactivados. Hay una función poderosa que la iglesia debe llevar a cabo. Y por eso le animamos a nuestra audiencia que vea siempre a bien. Una iglesia cristiana en tu comunidad te va a hacer de mucho bien. Ok, fíjese, el asunto del mapeo, cartografía, la cartografía. Entonces, corroborando y ampliando un poquito el concepto del pastor Fenelón, es que la cartografía o el mapeo, como él dijera, usted va a descubrir dónde están los lugares altos. Y en el mapeo o en la cartografía hay colores diferentes para ubicar qué tipo, si es un hechicero, si es un santero, si realmente lo que se dedican a hacer consulta. O sea, en el mapeo tú vas a descubrir esto. Y sobre la otra partícula que él tocara, por ejemplo, de que la iglesia tiene que limpiar, eso se llama tomando el territorio. Porque cuando usted va a un territorio, los demonios andan por todos los lados. Y entonces esta tarde nosotros queremos hablar de las autoridades, la autoridad que ellos tienen y cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Entonces nosotros como iglesia debemos conocer a fondo esto. La iglesia a veces no prospera. Lo que pasa es que no tomaste el territorio. Al lado tuyo tú tienes un tipo ahí que te está declarando la guerra. Y no que te la está declarando, te la está dando. Porque está creando, no ha tomado el territorio. Entonces por eso son los actos proféticos. Por eso tú tienes que equipar, valga la redundancia, a tu equipo o los líderes, aquellos que tú has preparado y has designado, porque no todos los hermanos pueden salir a veces ese tipo, porque todavía no tienen las condiciones. Nunca olvido, Pastor Fenelón y equipo, compañeros que estamos aquí, una vez en los Guaricanos, yo salí con la iglesia a un acto profético. Y entramos a un lugar que cuando yo pisé el lugar, yo sentí que hasta los pantalones se sacudieron, porque había una fuerza extraña, extraordinaria. Luego me llama la líder de la dama pastora, me dice, estamos en territorio peligroso. Digo, mire la importancia de lo que usted dijo de la cartografía, porque cuando usted hace cartografía o el mapeo, usted sabe dónde están los lugares altos, que así se llaman en guerra espiritual. Los lugares altos donde usted va a enfrentar, con quién te va a enfrentar, para que en esa medida vaya listo para no solo para combatirlo, sino para sacarlo. Así que este tema es un tema un poquito
complejo y es un tema que la iglesia no quiere hablar de él, pero yo quiero que sepa, por ejemplo, en este municipio hay una autoridad demoníaca. La Biblia lo señala, porque la Biblia lo tiene clasificado. Aquí hay alguien que se llama potestad, porque Pablo habla de diferentes rangos. Pablo habla de principados. Los principados están en las naciones, son los que gobiernan las naciones. Las potestades están en los municipios, en la provincia. Entonces hay una tercera parte que Pablo le llama, son los huestes de la tiniebla en lugares celestiales. Esos están diseminados en los diferentes sectores. Y ahí entra lo que usted decía, que hay sectores y hay familias realmente. No, que salieron, todas las mujeres salen prostitutas. No, que ahí hay un pájaro que hay que sacarlo. Amén. No, que se acostó bien y amaneció con el cuello virado o con el brazo. No, entonces, porque esos demonios, su trabajo es ese. Y ellos están designados a diferentes localidades, a diferentes sectores, a diferentes familias. Y sin saberlo muchas veces nos abrimos a ellos y ellos terminan destruyendo familias. Hay familias que no salen a camino con sus finanzas. Los muchachos salen malos. Y bueno, los padres dicen, yo no aprendí eso. No, pero tú estás en un ambiente contaminado. Tú estás en un ambiente contaminado y necesita, y la iglesia necesita esto. Ojalá que los que nos escuchen tomen nota. Necesitan esto para nosotros poder salir a camino. Y quiero que sepa que a nosotros los pastores nos tiran con bazooka muchas veces. A veces. Estamos en el blanco siempre. Nos tiran. Siempre somos blancos, siempre. Siempre somos el blanco. El accidente que tuve aquí, hermano Justino y hermano Espíritu, si ustedes pueden recordar el tema que tocamos ese día, yo estuve reflexionando en mi casa. Y luego hablo con mi hermano Daniel, que pastor me dice, no, los demonios te quisieron matar a ti. Fue una reacción que hubo. Por el tema justamente que tratamos ese día. Entonces, pero no, estamos vivos y que lo escuchen. Amén. Y estamos de pie y con ánimo de seguir. Entonces, el tema de hoy, por ejemplo, nosotros vemos el caso de Daniel. Como usted decía, pastor, del asunto de la hueste. Cuando yo llego a la comunidad donde estamos implementando, donde estamos estableciendo la iglesia, un tiempo después me dicen que una persona, Fenelón, tú no sabes dónde te metiste. Realmente cuando me metí no sabía. Porque no conocía a fondo eso del mapeo, de la cartografía espiritual. No hice esos estudios de lugar en el orden espiritual. Y la persona me dijo, tú no sabes dónde te metiste. Ya yo estaba metido. Digo, bueno, no sé dónde me metí, pero Dios me trajo aquí. Y aquí Dios me va a dar la victoria. Porque yo no creo que Dios me va a traer a un lugar y no va a pasar nada. Así que yo sé que Dios nos trajo aquí y aquí estamos y Dios nos dará victoria. Pero esta persona me dijo, mira, por ahí la gente no se convierte. Nosotros hemos hecho de todo por ahí y la gente por ahí no se convierte. Así que yo no creo que tú vayas a ser exitoso por ahí. Bueno, si tú fuiste y te resististe a la fuerza de las tinieblas, no fuiste perseverante, no tienes cómo vencer. Pero si tú vas creyendo que Dios te envía, que Dios es contigo, entonces las fuerzas de las tinieblas se doblegan. Y ella entonces ceden el territorio cuando hay fuerzas mayores, ¿verdad? Cuando hay fuerzas mayores, ellos ceden el territorio y ciertamente hemos tenido batallas, ciertamente hemos tenido lucha, pero Dios nos está dando la victoria. Así es. Yo estuve en ese territorio, pastor, por 2 ocasiones, coordinamos 2 actividades. Y eran actividades, usted sabe, como decíamos hace un momento, que estamos fuera de cámara, que nos gusta mucho el asunto de las campañas y ese tipo de eventos. Pero hicimos 2 eventos en esa comunidad que nada tenían que ver con almas, tenían que ver con guerra a fuerzas, a entidades de la tiniebla. Precisamente consciente, fuimos movidos por el Señor, consciente que estábamos en un territorio donde estábamos sintiendo presión del mundo de la tiniebla. Y antes de estar en el evento, pastor, le puedo contar que yo le decía a los hermanos, mientras orábamos para ir al evento, preparémonos, que ahí se van a manifestar demonios, físicamente van a venir en cuerpo humano. Pastor, y parece como que yo había visto una película antes.
Y tal cual le decía a los hermanos, sí mismo se dio. Si vino una persona poseída de fuerza del mal, usada por el enemigo de la justicia para querer estropear el proyecto, la actividad que estábamos realizando. Al final, Dios nos dio la victoria porque le ordenamos a ese cuerpo, a ese espíritu que había poseído ese cuerpo, que el primer día fue, hizo un show, hizo un montaje y se encargó de ser la atención del evento. Al otro día volvió con el mismo propósito. Yo estaba el primer día atrás orando y el segundo día, cuando llega, desde que llega, yo lo alcanzo a ver. Me contaron un poquito porque yo estaba orando hasta en la plataforma. Cuando llega comienza a hacer su mueca. Yo le dije, mira, hoy el escenario no es tuyo, hoy tú te vas de aquí temprano. Te va, pero ya. No es de que no, te va y te va ahora. Te va ahora. Recoge y vete ahora en el nombre del Señor. Había que estar ahí para ver cómo ese demonio hizo así, se recogió. Cogió sus cosas, sus efectos que trajo, su equipaje, y salió, hermano, mire, papá, digo, bendito sea Dios. Es decir, hay situaciones que uno tiene que estar consciente que está luchando en territorio y que hay fuerzas de la tiniebla que son opositoras al propósito de Dios para bendecir la vida de la gente. Y breve, el otro escenario es un espíritu de muerte que se metió en la comunidad. Pero una cosa terrible, semanalmente estábamos sepultando a la gente en la comunidad. Algunas señoras me dijeron, pastor, hay que hacer algo. Y yo le dije, ya la iglesia está orando. Es decir, de pronto me dice una, pastor, yo tengo miedo hasta de estar dentro de la casa porque siento la presión. Semanalmente nosotros estamos en un culto, apoyando una familia. Dijimos, no, espérate, vamos a orar. Hicimos un programa de oración, hicimos un evento de liberación de la fuerza de la tiniebla, del espíritu de muerte en la comunidad. Y a Dios sea la gloria, tuvimos los resultados. Es decir, que señores que nos escuchan, es cierto, es real que la fuerza de la tiniebla operan en tu comunidad. Así que mucho cuidado, mucha atención, que no es un cuento. Ok. Bueno, estando nosotros en Tanquecito, nosotros tuvimos una vez que hacer, muchos servicios porque la comunidad se vació a la iglesia. Porque comenzaron todos los días casi habían muerto. Pero es que debo decirle que muchos de nosotros, porque los dominicanos, las estadísticas dicen que de cada 100 casas en 85 hay aunque sea un Nuevo Testamento. Leemos la Biblia. Pues se ponen a celebrar Halloween. Halloween están llevando el ángel de la muerte, el espíritu de la muerte, lo están aplaudiendo, le están dando legalidad para que pueda entrar a la casa. Así que este tema que nosotros estamos tratando esta tarde, estamos trayéndote una advertencia, estamos tratando de activarte, estamos tratando de animarte a que tú digas, no, pero espérate, yo me voy a preparar. Y recuerde que no es con un evangelio defensivo que se libra batalla, es con un evangelio ofensivo, un evangelio agresivo, que se defiende, porque a ti y a mí nos enseñaron solamente que Cristo es paz, que sí es verdad que Él es paz, pero Él mismo dijo, no, yo no he venido a traer paz sino espada, porque hay momentos que tú tienes que decir las cosas como son, duélale a quien le duela, dígale a quien haya que decírselo. Entonces, para que nos sigan escuchando, mire, la Biblia, por ejemplo, en Daniel 10, el versículo 13 leo, dice, el ángel príncipe del reino de Persia se me ha opuesto durante 21 días, pero Miguel, uno de los ángeles príncipes más alto, vino a mi ayuda, pues yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia. Note algo. Ustedes saben aquí que hay una petición contestada. La Biblia dice que la petición, bueno, desde que tú pediste, yo te escuché, yo te mandé tu asunto. Pero el ángel el príncipe de Persia, se interpuso, se opuso, me hizo la guerra. El cielo lo tejió de fuerzas extrañas para yo no poder llegar con el mensaje. Pero hay algo que yo quiero que entiendan aquí. A quien Dios envió no fue a un ángel, fue a un arcángel. Porque era un príncipe que él iba a combatir. Sí.
Entonces esos rangos, ellos se pelean, y por eso es que Pablo define los tres, perdón, Pablo define los grupos, lo que le llamamos estructura. Estructura jerárquica. Entonces es bueno nosotros entender, y en ese mismo orden las iglesias tienen que prepararse, equipar sus líderes para saber los líderes qué tipo de cosas ellos pueden enfrentar. Porque esto parece simple, pero no es tan simple. Entonces, mire, pastor, porque en momento vamos a orar, En momento usted va a estar orando por algunos nombres que vamos a mencionar aquí, de lo que producen esas entidades. De lo que producen esas entidades. Mire, y es muy interesante decirle con mayor claridad aún que ese príncipe de Persia del que hace referencia a la Biblia es una potestad de la tiniebla que estaba ejerciendo influencia, de manera que la oración de Daniel, como usted decía, pastor, que fue contestada del momento mismo que Daniel dobló su rodilla. Ahora, hay un elemento interesante, que aun cuando la petición de Daniel no había llegado a Daniel, en el momento mismo en que Daniel hizo la petición, Daniel se mantuvo orando. Así es. Daniel se mantuvo orando, Daniel se mantuvo en ayuno, Daniel se mantuvo en consagración, Daniel se mantuvo esperando las respuestas de Dios, mientras el ángel luchaba con ese príncipe, con ese poder de la tiniebla que estaba operando, impidiendo que la bendición pudiera llegar a Daniel y en consecuente a toda la comunidad, a la nación, a donde Daniel estaba operando en nombre del Señor, viendo la preocupación que tenía Daniel. Pero lo que le estoy enfatizando con esto es que ese príncipe es una potestad de la tiniebla que está ahí en contra del propósito de Dios, porque siempre el propósito de Dios es bienestar para los seres humanos, mientras que el enemigo de la justicia es todo lo contrario. Por eso que cuando tú ves a un agente de Dios, oye, hónralo, cuídalo. Es verdad que mucha gente ha faltado, mucha gente ha fallado, pero esa gente que representa el reino de Dios, representa el bienestar de la sociedad, de la nación y de la gente en sentido general. Es importante. Así es. Ángeles caídos, ¿verdad? Ustedes han escuchado el concepto de ángeles caídos. Los demonios son ángeles caídos. Y por eso se llaman, son estructuras de la tiniebla, justamente porque ellos están opuestos y están en oposición a lo que es la manifestación de Dios, a lo que es la manifestación del bienestar para la sociedad. Mire, en el orden estructural, hablamos, por ejemplo, que Satanás es el comandante en jefe. Amén. Sí. Él es el comandante en jefe. Él es quien distribuye las operaciones, los rangos jerárquicos. Él es quien lo distribuye. Él es el comandante en jefe. Y naturalmente, en cuanto a maldad, él es un experto. Él es un experto. Y entonces, por eso, él pone principado, porque es el rango mayor. Ese rango mayor. O sea, después de Satanás, entonces están los principados, que son los que están gobernando. Incluso se dice que ellos tienen cierta independencia, autoridad con cierta independencia. Satanás le ha dado cierta independencia para ellos poder operar, y en vez de ir a buscar el permiso, sino que le lleven resultado. Que le lleven resultado. Y ellos están, como dijéramos, están sobre las naciones. Todas las demás entidades demoníacas, ¿verdad? Están bajo la dirección del principado. Pablo, que es el mismo príncipe de Persia. Pero entonces Pablo lo detalla. Sí. Pablo lo que hace es que lo detalla en Efesios capítulo 6. Ok, entonces, ya ustedes saben que cuando se habla del principado, se está hablando del principal instrumento estructural de la tiniebla que tiene Satanás en las naciones.
Él es quien gobierna. Los presidentes, cuando candidatos llegan con deseo de hacer cosas buenas, ese tipo le cambia el chip. Amén. Sí. Le cambia el chip. Y entonces ellos tienen buenos deseos. No, pero terminan mal. Terminan mal. Entonces, el segundo rango en orden son las potestades. Son las potestades. Entonces, estos son más numerosos y es natural que todos los cuerpos militares no pueden tener todos los miembros que sean general. Ya, claro. Hay un general y entonces tiene una cantidad de niveles, ¿verdad? De rangos que trabajan por debajo de ellos. Dice que estos tienen menos autoridad que el príncipe o el principado, menos, y está subordinado. Son suboficiales que están por debajo del principado, pero también tienen autoridad, porque ellos son los que gobiernan las provincias y los municipios. Ellos son los que lo gobiernan. Entonces, ellos vienen perdón, con todas sus herramientas que el enemigo le entrega, todo el poder que le da. Y es bueno entender, gente que nos escuchan, tienen autoridad. Y por eso nosotros vemos que destruyen familias, destruyen empresas, destruyen sociedades, le cambian la mentalidad, porque fíjese usted las batallas que ha tenido la sociedad, con algunos funcionarios incluso que han querido cambiar lo que es el escudo y una serie de cosas. Entonces, ¿por qué? Bueno, pero es un atentado contra la fe. Porque nuestro escudo dice Dios, patria y libertad. Y habla de la libertad, ¿verdad? Entonces, sí, y es importante usted saber que es un atentado contra la iglesia, es un atentado contra la fe. El único escudo mundial que tiene la Biblia, el escudo, es el escudo dominicano. Sí. Y por eso ha sido tan bendecido en la pelota, ha sido tan bendecido en todo. La República Dominicana, todo, donde quiera que entramos, hermano Justino, salimos victoriosos, porque es un país que viene bajo el sello de la Biblia. Que ha honrado a Dios. Ha honrado a Dios. Entonces, es importante. Y el tercer nivel, estamos hablando de los espíritus malvados o demonios comúnmente llamados, o huestes de la tiniebla, en lugares celestiales. Esos están por todos los barrios. Esos son los que están por la iglesia haciéndonos la guerra a nosotros, con el orden, con la protección de la potestad que tiene, haciéndonos la guerra. Y ellos vienen, y a veces la iglesia, usted le hace un buen programa de oración. Ellos se encargan de que los hermanos se queden, que no le vayan a la oración, que no vayan al ayuno, porque ellos saben que si la gente está prendida en Dios, está ayunando, está buscando presencia, entonces se la pone difícil a ellos. Entonces ellos les crean situación a la iglesia, que los pastores tenemos que estar llamando a la gente a orar. Y a veces son gente que oraba mucho. No, pero el diablo lo está trabajando. Yo lo debilito si les quito la oración. Si ellos no ayunan, si dejan la Biblia, yo lo debilito, yo lo gano por ahí. Entonces, bueno, que usted y yo sepamos que esa estructura están presentes en nuestra nación, está presente en nuestros municipios y provincias, están presentes en nuestros distritos municipales y están presentes en todos los sectores de nuestro municipio. El reto de la iglesia es mayor que lo que a veces pensamos las iglesias locales, que creemos que entrando a cantar canto y hacer mucho ruido ahí, pero a veces no queremos ir a las calles, a los barrios malos, no queremos ir. Y por eso ustedes le dijeron que por qué se metieron ahí. Ahí es donde ellos me han dicho lo mismo, pero estoy ahí. Amén. Y poco mucho, pero estamos sacando, estamos ganando. De eso se trata. Y es muy interesante ver conscientemente lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando lo llaman. Dice que le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús llama a sus discípulos y después de que lo tiene ahí, de que lo ha orientado y lo va a enviar, entonces Él le da autoridad, dice el texto, sobre los espíritus inmundos. Es decir, esos espíritus inmundos que operan, que no son de este mundo, pero que operan aquí y que ejercen su influencia, porque como decía el pastor,
son miembros del equipo del enemigo de la justicia, que está operando en este mundo cuando él no es de aquí. ¿Ya? Cuando él no es de aquí, pero opera aquí. Pero qué bueno que Jesús le transfirió autoridad a sus discípulos. Y transfiriéndole autoridad a sus discípulos, es transfiriéndole autoridad a la iglesia. Así es. Transfiriéndole autoridad a la iglesia. Y todo lo que y por eso entonces decía el pastor, la importancia de ir a la fuente, a la Biblia, a la palabra de Dios, para conocer cómo nosotros podemos ser efectivos haciéndole resistencia al enemigo de la justicia. Pablo nos habla de los rangos, de esa jerarquía, ¿verdad? De esa jerarquía, y la más poderosa de ellos, como decía el pastor, habitan en los aires, gravitan en los aires. Por eso que cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, una iglesia se para en la brecha para hacer presión, primero a las fuerzas, a los poderes de la tiniebla que gravitan los aires. Es decir, lo que estamos luchando con personas, los cuerpos, espíritus que poseen cuerpos, son los de menor rango. Los de menor rango son los que están en la comunidad. Los de menor rango son los que poseen los cuerpos. Pero esa jerarquía, esos principados, gobiernan desde la hueste celeste, ocupan el territorio. Minan el territorio con su autoridad, con su influencia, y entonces allí van los de menor rango a implementar, a llevar a cabo en la comunidad con nuestra gente, a apropiarse, a empoderarse, a estorbar el que la gente pueda ser próspera. Y por eso vuelvo y reitero el poder que el Dios ha delegado a la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser efectiva. ¿Partiendo de qué? Partiendo de las promesas bíblicas, partiendo de los dichos de Dios, que ha declarado que nosotros somos más que vencedores. Amén. Ante todas las adversidades, cualquier situación que el enemigo pueda crear. Si hay una iglesia consciente, hay un ministro consciente que está batallando con fuerza de la tiniebla, no tiene que tener miedo, no se asuste. Porque hay gente que se asusta, hay gente que vive con miedo, no que el enemigo, y que todo es un enemigo. No, tranquilo, Dios nos ha armado de fuerzas espirituales. Por eso dijo Pablo que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Es a esa fortaleza del enemigo de la justicia al que Pablo está haciendo referencia. Por eso animamos al creyente a asumir, buscar la presencia de Dios, el favor de Dios, sabiendo que estamos batallando con fuerzas de la tiniebla que son poderosas. Aunque hay gente que lo quiere minimizar. No podemos minimizar. No se puede minimizar. No es para tener miedo, no es para estar asustado, pero tampoco se puede minimizar. Hay que reconocer. No, y para conocer a ti. Claro. Reconocer que esas fuerzas están ahí y uno estar consciente que uno tiene el favor de Dios y Dios nos ha definido, nos ha declarado como vencedores ante todas las adversidades y todos los poderes de la tiniebla que puedan operar, independientemente de los rangos que sean, pastor. Así es. Independientemente de los rangos que sea. Si usted está claro que usted ha sido llamado por Dios, si usted está claro que usted está confiada en Dios, si usted está claro que usted se ha consagrado para Dios, ¿ya? Porque ese es el elemento más poderoso con el que nosotros podemos contar. Cuando nos hemos consagrado para Dios, vamos a contar siempre con el favor de Dios para vencer toda oposición. No importa cuál sea ni cómo se llame. Así es. Bueno, señores, hemos llegado prácticamente al final de este espacio, pero denme unos minutitos más. Queremos orar, hermano Justino. Queremos orar, pastor. Esas fuerzas demoníacas traen mucho dolor a la familia, dolor familiar, dolor físico, dolor del alma. Traen mucha rotura de familia. Hoy más que nunca tenemos tantas familias, tantas mujeres solteras, tantos muchachos sin papá y sin mamá, tantos hijos huérfanos que los hombres los matan, en las iglesias con problemas serios, en división, cuántas adversidades. Y todos estos males son producidos por los demonios que están diseminados sobre el mundo. Nosotros sabemos que el orden, Dios vive en el tercer cielo, de allí gobierna, pero los demonios
y las fuerzas del mal están en el segundo cielo. O sea, nosotros estamos en el primer cielo. Y por eso que ellos no hacen tanto lío, ¿sabe? Pero Dios le dio una capacidad a la iglesia no solo de reacción, sino de acción. Así es. Que ahí donde está la ventaja y la victoria que debemos entender. No reaccionar después que te den. No acciona para que no te den. Así que vamos a escuchar, a cerrar prácticamente este espacio con la intervención, intercesión del pastor Fenelón. Miren, y antes de entrar a la parte de la oración de intercesión, oigan qué dice Daniel capítulo 10, versículo 20, verso 20. Y él dijo, Daniel, cuando el ángel llega a Daniel, que después de todo el proceso, el ángel le dice a Daniel, ¿sabe por qué estoy aquí? Oiga que Daniel le dice, oiga que le dice a Daniel. Él me dijo, ¿sabe por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Es decir, dice, tengo que volver porque tengo que pelear contra el príncipe de Persia. Y oiga qué dice más. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es decir, de pronto, el arcángel tiene que pelear con el príncipe de Persia, pero le dice, cuando termine la batalla con el príncipe de Persia, entonces el príncipe de Grecia también se va a sumar. Es decir, muchas veces se va a sumar al príncipe de Persia. Se va a sumar al Persia. Es decir, muchas veces uno, por eso la importancia de ser perseverante, de tener un perfil de personalidad, un carácter del ministro. Termina la batalla con el príncipe de Persia y le dice, pero cuando termine la batalla con el príncipe de Persia, se va a sumar el príncipe de Grecia. Es decir, voy a tener que mantenerme en batalla, porque no va a ser tan fácil. El enemigo no anda cediendo su espacio tan fácil. Y es tan interesante, pastor. Yo estoy hablando con la iglesia y yo le estoy diciendo a la iglesia, hay una forma como nosotros podemos ser exitosos. Y la mejor opción es partir de la base bíblica. Así es. Los movimientos generacionales llegan y se van. Las actividades llegan y se van. Los movimientos de tiempo se pegan por un rato y después se caen. Pero los principios bíblicos que están establecidos son inmovibles. Así es. Y ellos garantizan que podamos tener muy buenos resultados. Así es. Si con esa base podamos avanzar con el favor de Dios. Es decir, tenemos una batalla, libramos esa y nos alistamos para la otra. Seguimos avanzando con el favor y la gracia del Señor. Vamos a despedir. Señor, te damos gracias. Gracias, mi rey. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tus favores y misericordias, Señor. Gracias porque tú nos concedes el honor y la gracia, la bendición y la oportunidad de este espacio junto al doctor Metivier para que podamos crear conciencia a nuestra gente, conciencia a la audiencia, recordarle que ciertamente hay fuerzas de la tiniebla que operan en los lugares celestes, que operan en las comunidades, pero que tú, Dios de gracia y de bondad, de amor y de poder, de favor y de misericordia, ha levantado hombres y mujeres en cada comunidad que representan tus intereses, que representan tu reino, que representan, Dios amado, el bienestar para esas comunidades. Yo pido, Señor, la cobertura de tu gracia sobre la vida de cada pastor, de cada ministro, de cada hombre y mujer que tú has llamado en las diferentes comunidades, Dios mío, para que sean ungidos y usados por ti como vaso de honra, que sean allí representantes de tu reino. Oramos por nuestros gobernantes, oramos, Señor, por nuestras fuerzas catrenses, oramos por los que están en eminencia. Pedimos, Señor, que tu gracia siga guardando esta nación. Señor, tu palabra es la que establece que debemos orar por los que están en eminencia, por nuestro príncipe, para que vivamos quieta y reposadamente. Toma control y dominio de esta nación, Dios, a la que tú te has placido bendecir y guardar para gloria y honra de tu nombre. Nuestro municipio Boca Chica está en tus manos. Lo liberamos ahora en el nombre de Jesús de toda opresión demoníaca, de todo poder de la tiniebla. Señor, lo declaramos inoperante en nuestro territorio para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dios les bendiga y es una bendición estar con ustedes. Aleluya. Dios los bendiga. Muchas gracias. Este fue el espacio Cápsula del Dr. Metivier. Bendiciones.